senoide, ¿sí? La corriente alterna tiene valores por arriba del cero, este cero, Sinusoidales. es el eje del tiempo, el eje tiempo que se mide en segundos, ¿sí? Tiempo que se mide en segundos. Y tenemos el voltaje, ¿verdad? Aquí, el eje del voltaje, amplitud, ¿no? Que se mide en volts, ¿no? Voltaje se mide en volts. Tiempo se mide en segundos. Tenemos valores positivos, tenemos valores negativos y la corriente alterna va así, ¿no? Y es como una viborita así. Tiene valores positivos y valores negativos, ¿sale? Entonces, ese es voltaje alterno, ¿verdad? Voltaje alterno, ¿sí? Este es el voltaje alterno. Voltaje alterno, ¿ok? El voltaje alterno, en este caso, es de 120 volts, ¿verdad? ¿Sí? Voltaje alterno, 120 volts. Sí. Bueno, nosotros tenemos entonces estas características. El voltaje, se mide, vamos a tener voltaje RMS, que es el voltaje que mide nuestro multímetro. Vamos a tener también otro parámetro que es el voltaje pico a pico. Y vamos a tener el voltaje pico. El voltaje pico se calcula a partir del voltaje RMS, que es voltaje RMS, que es el voltaje medido con el multímetro por 1.4142. ¿Sí? Y el Ese valor voltaje siempre pico, está. esta es una constante, la Claro. raíz de 2. ¿Sí? Ok. De hecho, también lo podemos poner así. RMS, raíz de 2, ¿no? ¿Sí? Ok. O raíz de 2 por voltaje RMS. Cuando tú mides la línea, 120 volts, por ejemplo, 120 volts, lo multiplicas por 1.4142 y te da el voltaje pico, ¿sale? Entonces, Muy bien. vamos a calcularlo. 120 por 1.4142, no, no sé si tengas a la mano una calculadora. ¿Estoy en nuestro? Estoy en nuestro. Sí, Es 1.20. 120 por 1.20. 1.4142. Va a salir como algo así como 160 y tantos. 120 por 1.42. 1.4142 es la raíz de 2. 41, Ya son 42. constantes, ¿eh? Estas fórmulas se emplean en China, en Rusia, en Estados Unidos, en todos los países. Ok. Son constantes. Sale a 169.692. 169.6 volts, ¿no? Para no Ajá. meter tanta cifra. Cifras significativas hasta décimas, vamos a manejar nada más. Punto 40. ¿Ok? El voltaje RMS es No, el medido está mal, profe. por el multímetro. Profe, Sí, es 1.69.7. no importa, con que nos dé 169.67, no importa. Son Ok, 169, ¿vale? ok. Entonces, a 120 le multiplica 101.4142, te da casi 170 volts. Sí. Entonces, el voltaje pico a pico va a ser 2 veces el voltaje pico. ¿Por qué? Porque el voltaje es simétrico en la senoidal. Este voltaje pico que vas a tener del 0 acá pues, se le llama voltaje pico. Y este también va a ser voltaje pico. Ajá. Entonces, el voltaje de aquí hasta acá pues, le decimos voltaje peak to peak, pico a pico. De hecho, por ejemplo, aquí en el osciloscopio, no sé si, por eso es importante especificarme, no sé si aquí se alcanza a ver una especificación de voltaje pico. 400 volts pico máximo. O sea, Ok. yo le puedo meter a mi osciloscopio, es el osciloscopio la pantallita, yo le puedo meter a mi osciloscopio Ajá. hasta 400 volts pico, ¿sí? Entonces, es importante conocer esas especificaciones, Ok. ¿verdad? Sí, porque si Máximo. no,
Si le meto más de 400 volts pico, pues ¿qué le pasa al osciloscopio? Pues se va se va a quemar, ¿no? Se va a echar Se a quema. perder, ¿sí? Sí, Se va a echar a perder y pues ahí sí ya vamos a tener sí. después un problemita porque Un problema. son equipos bastante costosos, ¿verdad? Un multímetro bueno te puede costar hoy en día 10,000, 20,000 pesos y pues nadie quiere Se le queme. pagar eso, ¿no? ¿Sí? Nadie quiere pagar Sí, esas cantidades, ¿no? Esas cantidades de dinero. Pero bueno, sí. volviendo al caso, entonces Hay que el cuidarlo. voltaje pico va a ser dos veces el peak to peak o pico a pico, vamos a tener dos veces el voltaje pico. Entonces son aproximadamente 340 volts. ¿Sí estás de acuerdo? Casi aquí son 170, Sí, lo redondeamos, no importa, y tenemos 340 volts aproximadamente. ¿Sí? Entonces, en realidad, cuando tú sufres un shock eléctrico, un toque, pues no estás metiéndole 120 volts a tu cuerpo, estás metiéndole 340, como, ¿sale? sí, Entonces, por eso hay que tomar en el cuenta doble. que, por ejemplo, una persona va a morir cuando pase por su corazón nada más la corriente de 50 miliamperes. Se le llama corriente de fibrilación. Corriente de Corriente fibrilación. de fibra. Entonces, esa corriente de fibrilación, pues es la que va a matar, va a destruir tejido, va a dañar el corazón. Por eso es malo que tengamos descargas, que juguemos con las cajitas de toques, ese tipo de cosas, porque tú no sabes si estás bien de tu corazón y lo estás dañando, o sea, estás dañando el tejido cardíaco. ¿Sí? El tejido cardíaco es bastante delicado, es un músculo, pero es Sí, un músculo que sí, te todo el puede. tiempo se está moviendo, todo el tiempo. O sea, está trabajando durante 80 años, 70 años, 60 años ininterrumpidamente. No es lo mismo pues, mantener una pierna o un brazo en reposo a que esté todo el tiempo trabajando, ¿sí? O sea, Sí. son células, son fibras celulares, Factores. células bastante resistentes, pero a su vez bastante específicas y bastante delicadas. Por esa razón hay que tener cuidado cuando cambias un Controlar. foco, cuando conectas un televisor, un horno de microondas, porque no lo debes de hacer descalzo, nunca conectes algo descalzo, nunca toques la lavadora si no está aterrizada, con chanclas o con piso mojado, porque eso puede dar lugar a una muerte pues casi segura a cualquier persona, Prematuro. así sea Rambo o Sí. Schwarzenegger, se muere porque es humano. Entonces, el ser humano no aguanta más de esto. Se le llama corriente de fibrilación porque las fibras del corazón, las células del corazón, todas están trabajando al mismo tiempo, ¿sí? Tienen armonía. Cuando entra esta Sí. corriente, desordena las células, o sea, en lugar de bombear, las células comienzan a vibrar, pero sin ritmo, el ritmo cardíaco se va. Entonces, esa corriente de fibrilación, precisamente, es la que hace que no llegue sangre a la cabeza y las personas se mueran, mueran en sus casas o mueran en las escuelas o en sus centros de trabajo, porque es muy raro que en los centros de trabajo, en las escuelas, existan desfibriladores. De hecho, lo que vemos en las series, que les meten, ¿qué? 300 joules, algo así, de fuerza, que es Sí. el Bastante. desfibrilador, como descargas, ¿no? Les ponen descargas. Ese Ajá. equipo se llama desfibrilador. Ese desfibrilador es precisamente para evitar que ese corazón que ya está arrítmico vuelva a agarrar
el ritmo y vuelva a seguir su propia. Sí, vuelva a seguir bombeando y llegue la sangre al cerebro. Si la sangre al cerebro no llega en 3 minutos, pues ya hay una muerte cerebral, ¿sí? Ya la persona ya quedaría, si se salva, queda como vegetal. Por eso es tan importante que en los centros de trabajo, en las escuelas, en los Tengan hospitales, ese conocimiento, ¿no? en los hospitales existan desfibriladores, ¿no? ¿Sí? Porque bueno, en centros de trabajo hay muchas muertes por descargas eléctricas, porque la gente desconoce todo esto, ¿sí? La corriente alterna es de veras compleja porque tiene varios valores. Tiene el valor cuadrático medio, que es este, es el que medimos con el multímetro, ¿sí? Por ejemplo, cuando conecto el multímetro a la línea, pues es lo que yo voy a medir son los 120 volts. Y y de preferencia, pues esto hay que hacerlo con un multímetro que diga este es autorrango, ¿no? Auto power off, se apaga solito. Pero también dice aquí True RMS, ¿sí? Un multímetro True RMS te certifica que estás midiendo exactamente igual ¿no? Igual lo trae, mira, True RMS. Que cuesta 20 veces más, dice True RMS, ¿no? True RNFs o True RMS, ¿sí? Multímetro, ¿sí? Entonces es bien importante que tu multímetro, cuando vas a trabajar en alguna empresa o algo, diga True RMS, si no, pues es un multímetro de escuela, ¿no? Para uso escolar, pero ya es un multímetro para uso ya de trabajo. Bueno, hasta acá tienes alguna duda, alguna pregunta sobre las características de la corriente alterna básicas.